Mario Cubi, don Mario Cubi, el abogado Mario Cubi, decano de la Facultad de Derecho de la UES, Mario Cubi, viceministro de Gobernabilidad. Mario, buenos días. El gobierno ya recibió respuesta por parte de la Corte Constitucional sobre sus dos primeros decretos ley. El primero fue aprobado, el segundo fue objetado. Sin embargo, se conoce que en carpeta del gobierno nacional está la intención de remitir nuevos proyectos económicos urgentes, proyectos leyes, decretos leyes económicos urgentes a la Corte Constitucional. ¿Cómo va eso y qué proyecto sería? Gracias, Alfonso. Carlos, buenos días. Siempre un gusto conversar y buenos días a los que ven el programa. Lo primero, pues no puedo dejar de decirlo, sobre todo por la parte de abogado, que más que como parte del gobierno, y es que realmente me deja un muy mal sabor de boca la decisión de la Corte Constitucional sobre la ley, el decreto ley propuesto de zonas francas. Más allá de por haber sido aprobado o no, es por el motivo porque finalmente deja de ser aprobado. Y es que la Corte se pone a analizar como que lo hace y no lo hace, pero al final parece que ese motivo de su decisión es que no es urgente, que puede proponérselo en otro momento. Y esto llama mucho la atención, porque si vamos a la génesis de los proyectos de ley económica urgente, nos guste o no, conceptualmente podemos tener un debate largo. Muchos de los jueces de la Corte, y esto cuando uno lee sus libros se da cuenta, son contrarios al hiperpresidencialismo, son contrarios a la capacidad del Ejecutivo de tomar ciertas decisiones en materia legislativa, pero eso está en la Constitución. Y las leyes económicas urgentes, cuando el presidente de la República las envía incluso a la Asamblea Nacional como primer poder del Estado, como órgano legislativo cuando esté en funciones, la Asamblea no puede decidir si es urgente o no. La Asamblea puede aprobarla, puede negarla, puede cambiarla, pero lo que no puede hacer es decir, no es urgente, entonces no la trato. Porque de hecho, si no la trata en 30 días, entra a estar vigente por el Ministerio de la Ley. La Corte, en cambio, ha dicho, esto no es urgente cuando lo que le compete realmente es determinar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de las normas propuestas. Así que eso, para comenzar, que realmente a mí me deja un muy mal sabor de boca. Sirve, sí, en todo caso, como parámetros, como estándares ahora para construir los nuevos decretos leyes urgentes que se presentarán, tener al menos ya un marco, porque también estos dos primeros análisis, hay que reconocer, son los primeros en la historia republicana del Ecuador. No ha existido antes del escenario de los decretos leyes urgentes que pasan por Corte Constitucional bajo esta Constitución. Sí era un momento sui generis. Hoy ya tenemos al menos ese marco. Insisto, a mí personalmente me parece inadecuado lo que ha hecho la Corte, más allá que podía haber declarado no inconstitucional si así lo consideraban una, dos o algunas de las normas dentro de la ley, pero la forma en la que lo hace realmente, y ahí hay un debate jurídico amplio. En todo caso, con eso, lo que viene ahora y en lo que estamos trabajando con varias carteras de Estado y la Secretaría Jurídica, son algunos proyectos de decreto ley, todos como manda, y esto un poco para la ciudadanía, dejarlo claro. Aunque nosotros quisiéramos reformas en materia penal, en tema de garantías jurisdiccionales, como ya se presentó, en temas del Código de la Democracia, no se puede. La Constitución limita en esta etapa los decretos de ley solo en materia económica, no se puede en otra cosa. Por eso los proyectos están enfocados principalmente en facilitar trámites, en reducir tiempos para el emprendimiento, en atracción de inversiones, que era la principal intención de la ley de zonas francas, que bueno, ahora estamos encontrando otras vías para presentar con este marco que ha establecido la ley, pero todo enfocado finalmente en dinamizar la creación de empleo, que es lo que el Ecuador necesita. Mario, muy buenos días. Carlos de Tomaso te saluda. Nos da la impresión, de hecho Carlos Vera, nuestro compañero Carlos Vera lo ha venido diciendo, que no hubo la respuesta, más allá de que no se puede hacer en derecho nada, frente allá a los dictámenes de la Corte, pero que no hubo una respuesta orgánica fuerte del Estado o del gobierno, pues reclamando esta posición de la Corte, sino más bien pues hubo una declaración diciendo pues en un régimen democrático tenemos que acatar. Yo no digo que no acaten, pero por lo menos una respuesta fuerte, fundamentada en derecho de por qué se discrepa de la Corte en estos dictámenes. Ese es un comentario que luego te lo dejo para que lo comentes. Nos pareció a algunos que no hubo una respuesta como tú la estás dando hoy en día o en este momento, ¿no? Así, motivada, con fundamentos, con las razones. Ahora, la Corte ha trazado ya una línea, estemos de acuerdo o no,
atrasado. Y la línea que ha trazado la Corte es, en este periodo, que no es lo mismo que en los decretos leyes ordinarios, vamos a decir, cuando existe una asamblea, en este momento que se vive de muerte cruzada, la línea es la siguiente: solo vamos a pasar a aquellos proyectos de ley que no pueden esperar a la instalación de otra asamblea. Esa es la línea que dictó la Corte. Dentro de ese concepto, Mario, pues veríamos sin duda que algún proyecto sobre el fenómeno del Niño pues calzaría, porque efectivamente no se puede esperar. Pero el respecto de los otros hay un grave problema, va a haber un grave problema para lograr la aceptación de la Corte, salvo que tú nos digas qué otro tipo de proyectos o las temáticas puedan superar esa vara que ha puesto la Corte, y que es muy clara. Es decir, ellos lo que no vean que puede esperar, lo van a negar. Mario. Gracias, Carlos. Algunas reflexiones importantes ahí. Mira, finalmente la decisión de cómo responde o no un gobierno, y respetando todas las opiniones, se basa principalmente en la manera en la que quiere que se vea el accionar de un gobierno. En este escenario, el presidente y quienes asesoran en materia de comunicación, entiendo, han preferido no entrar en una nueva etapa de controversia con la Corte, como sucedió, por ejemplo, cuando se calificó la solicitud de juicio político. Por eso, la respuesta en virtud de democracia y de continuar, porque lo que nos queda en los 4 meses y medio o 5 de gobierno es poder actuar y dar la mayor cantidad de soluciones posibles a los ecuatorianos, no entrar en controversias. Un poco ese es el concepto general. Sin embargo, ahora algunos de nosotros como funcionarios de Estado, y particularmente los que tenemos la experticia en derecho, iremos dando estos argumentos y sobre todo utilizando lo revisado, como tú bien mencionas, y pasando a la segunda parte, que quedó como cancha marcada, es decir, cómo creamos los proyectos de manera que la Corte, en esta cancha que ha creado, que insisto, para mí es incorrecta porque no le compete decidir la urgencia, más allá que, como sabemos y tú conoces bien, vivimos una especie de aristocracia jurídica en el Ecuador, ¿no? Donde ya después de la Corte no hay nada que decir, esté bien o no. Así que en esa cancha justamente estamos trabajando, por eso nos hemos demorado un poco más en presentar los próximos decretos de ley. Hay varios que están siendo trabajados, que son integraciones de algunos proyectos de ley que venían trabajándose en distintas carteras, que estamos tomando los temas económicos y hoy adaptando a lo que consideramos la Corte puede aceptar como urgente, más allá de que es una subjetividad bastante fuerte. Y hiciste un comentario muy interesante, Carlos. Ahora tenemos la urgencia económica ordinaria y la urgencia económica extraordinaria inventada por la Corte, ¿no? Pues no se está tratando con la misma vara, a pesar de la Constitución no hace una separación conceptual al respecto. Efectivamente, los temas del fenómeno del Niño que no puedan manejarse vía decretos de ejecutivos o acuerdos ministeriales están siendo contemplados para un proyecto de ley específico al respecto. También hay algunos temas que los tenemos. Mira, y seguramente entraremos en debate con la Corte porque no vamos como Estado, como gobierno, a permitir que esta conceptualización subjetiva, porque al final lo es. Yo te puedo decir, yo no creo que los ecuatorianos pueden esperar para la generación de empleo que estaba en la ley de zonas francas, que había varias empresas nacionales e internacionales interesadas en poder invertir y que eso significaban puestos de trabajo. Yo por lo menos, y el gobierno nacional sí cree que es urgente crear más puestos de trabajo en un país donde ni siquiera el 50% de la población se encuentra en estado de trabajo formal. Sin embargo, ahí los jueces tendrán su justificación. Seguiremos trabajando todo en materia económica, en fomentar inversiones. Hay un proyecto que está pensado en facilitar procesos de emprendimiento, no solo en la apertura y reducción de trámites, sino también cuando hay problemas económicos, ¿verdad? Los que entienden de derecho societario, de derecho financiero, hay temas que se manejan en países de primer mundo donde cuando uno tiene problemas de alguna empresa se reactiva. Y yo siempre cuento este ejemplo, el ejemplo de Donald Trump, ¿no? Si Donald Trump hubiera nacido en el Ecuador, estaría quebrado, ¿no? En central de riesgo, sin poder hacer más. Presidente de los Estados Unidos que ha quebrado 4 veces, pero por los modelos societarios modernos hay oportunidad de reactivarse y volver a comenzar. Y en lugar de ser una carga para el Estado, es un generador de empleo. En eso estamos trabajando también. Es un reto sin duda, por el tema que bien mencionas, hay que ver si es que la Corte entiende la importancia de estos elementos para la generación de empleo, para la reactivación económica, para que aquellas personas que quizás por distintos factores que venimos arrastrando como mundo, ni siquiera solo como Ecuador, desde la pandemia, desde desastres naturales, hay varias personas y negocios que han sufrido y que merecen la oportunidad
de reactivarse en lugar de seguir siendo condenado a una especie de muerte civil económica. Y es ahí donde estamos enfocando también a uno de los proyectos. Mario, yo creo que, y voy a dar mi opinión absolutamente sincera, yo creo que este gobierno lamentablemente confundió intromisión con cabildeo político. Soy de los que piensa que a este gobierno le faltó mucho cabildeo político. Una cosa es la intromisión. La intromisión es cuando se tiene un dominio de ciertos estamentos del Estado y a través del ejercicio de ese dominio se toman decisiones que no le corresponde tomar a un gobierno. Otra cosa es el cabildeo político que siempre debe de tener en temas políticos un gobierno nacional. Por ejemplo, es increíble cómo haya escaseado el cabildeo en el tema del juicio político y que la Corte Constitucional haya autorizado ni más ni menos que un juicio político sin que realmente haya tenido argumentación de fondo desde lo jurídico para hacerlo. Ahora me da la impresión de que también ha faltado cabildeos políticos para este tema de los decretos leyes. Es decir, como que se rompieron todos los puentes con las diferentes instituciones del Estado. Y yo sí comparto tu criterio en el sentido de que los decretos leyes deberían de ser simplemente revisados en materia de constitucionalidad, es decir, de que no se afecte ninguna norma constitucional y a partir de ahí, haciendo ese checklist de acuerdo a lo que dice la Constitución, y en un tema menor a los 30 días, mucho menor a los 30 días, porque no es una decisión política, sino una decisión jurídica, la Corte Constitucional pronunciarse sobre los decretos leyes. Pero nos hemos dado cuenta de que la Corte Constitucional tiene demasiado condumio político más que jurídico, y ahí es cuando yo digo de que faltaron los cabildeos. Dicho todo esto, sí cae por su peso también una pregunta, Mario. ¿Por qué si ya el gobierno se va, insiste en presentar proyectos en una entidad que se las está rechazando prácticamente todas, que está perjudicando políticamente al gobierno? ¿Por qué ya no dejar que los próximos decretos o los próximos proyectos, ya no decretos, sino proyectos económicos urgentes, lo haga el nuevo gobierno, que posiblemente incluso podría ser un gobierno antagónico ideológicamente al gobierno del presidente Lasso? ¿No sería quizás más dable aquello que estar presentando proyectos o para que la Corte lo rechace o para que el nuevo gobierno posiblemente los revoque a través de la nueva asamblea? Mucho, bueno, dos cosas ahí. Primero, entiendo la sensación, puede ser que haya otros estilos, otras formas de llevar el sistema de cabildeo. La verdad es que con la Corte Constitucional hoy tenemos a 9 magistrados que vienen principalmente de la academia, que no tienen esa tendencia política, que no han sido parte de ese ejercicio de políticas de Estado, y desde el gobierno nacional, en cambio, sí, quizás algunos, y respeto como el que más la crítica, varios nos lo han dicho, quizás hay un sentido de exceso de democracia, es lo que nos han dicho en algunas ocasiones, pero preferimos esperar a las decisiones de la Corte Constitucional, tanto las que nos han favorecido como las que no. Por ejemplo, la calificación de la muerte cruzada, tampoco nos involucramos con la Corte por respetar su independencia y finalmente salió dentro de lo que correspondía en derecho y que el gobierno nacional y el presidente consideró correcto. Lo segundo, mira, entiendo la sensación de quizás con un gobierno le queda 5 meses ya no valdría la pena hacerlo o desgastarse políticamente, pero la decisión del presidente Lasso y nuestra recomendación desde el Ministerio de Gobierno es que este espacio que la propia Constitución establece mediante los decretos ley pueda ser aprovechado de manera oportuna y positiva, y por eso también nos estamos demorando un poco porque estamos trabajando en la parte de socialización, reuniéndonos con organizaciones sociales, con gremios productivos, para que estos decretos respondan a necesidades de la sociedad, que la Corte los califique en constitucionalidad y que puedan empezar a funcionar ya a favor de los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque lastimosamente fuimos ya como gobierno víctimas de una Asamblea Nacional que estaba dedicada a cualquier porquería menos de hacer leyes por el país. En menos de 2 años, y voy a darte solo un par de cifras para que veas de dónde viene esta sensación, más de 1,400 pedidos de información, más de 300 comparecencias de ministros de Estado, 14 juicios políticos de ministros de Estado y 4 intentos de destitución del presidente de la República en 2 años. A eso estaba dedicada la Asamblea Nacional. Y Dios quiera y los ecuatorianos decidan, para que los mismos cromos no repitan en esta elección, Dios quiera de la Asamblea Nacional próxima, que durará 1 año y medio y seguramente entrará en campaña a los 8 meses,
tenga más responsabilidad, más seriedad, más profundidad en el debate. Sin embargo, en base a nuestra experiencia, preferimos aprovechar los meses que tenemos y lo que la Constitución y la ley permite para darle a los ecuatorianos la mayor cantidad de proyectos de ley en materia económica que brinden más oportunidades, que brinden más puestos de trabajo, que brinden más capacidad de que este país siga desarrollándose. Luego, será decisión de la próxima Asamblea Nacional si esos proyectos de ley son convenientes o no, pero nosotros, dentro de la responsabilidad que nos compete y sin pensar tanto en política, por eso mismo el presidente decidió, entre muchas otras cosas, no lanzarse a la reelección y el propio partido de gobierno no lanzar candidato a la Asamblea para poder estos 5 meses dedicarnos a gobernar y a hacer las cosas bien por los ecuatorianos, haciendo lo correcto, no necesariamente lo popular. Mario, salgamos de este tema de los decretos ley. El presidente de la República la semana pasada suscribió un decreto ejecutivo conformando una comisión que haga frente a la amenaza del fenómeno del Niño, encargándole al vicepresidente que haga de cabeza de esa comisión. ¿Cuál es un poco la estrategia de levantamiento de riesgos y de respuesta? Porque aquí lo más importante es la respuesta, las capacidades de respuesta que se presenten en estos meses con fenómeno del Niño mientras dure este gobierno. Mario, infórmale a la ciudadanía. Efectivamente, además de la parte de seguridad y de generación de empleo, que son de los esenciales que tenemos hoy, está la prevención para lo que parece ser un fenómeno del Niño que viene, según las últimas predicciones, a mediados de octubre de este año, lo que nos da entre 4 meses aproximadamente para trabajar en todo lo que podamos en obras de prevención, de mitigación, pero también en prepararnos, esperemos no suceda, pero en el caso de suceder, miren, uno puede ver los casos de los países más desarrollados del mundo, pasó en Alemania con inundaciones hace algunos años, pasa en Estados Unidos cuando hay desastres naturales, no importa lo bien que te prepares, cuando la naturaleza azota con toda su fuerza, no nos queda más que medir no solo la prevención y la mitigación, sino también aquellas acciones que nos permitan enfrentar y dar a la mayoría de ecuatorianos que se vean afectados espacios, por ejemplo, albergues, y ya estamos empezando a trabajar junto con los gobiernos autónomos descentralizados para establecer los espacios, los terrenos, los lugares seguros, cerca también de cada una de las poblaciones, trabajar en materias de salud, de educación, de conectividad, que permitan al menos algo de tranquilidad, reducir la afectación, ojalá sin pérdida de vidas humanas, y también la afectación a infraestructura, pero la calidad de vida sobre todo de los ecuatorianos. Así que desde ahí se coordina, encabeza esto desde la parte técnica la Secretaría de Riesgos, la Secretaría General de Riesgos, que es el organismo técnico que junto con apoyo internacional mide, también con el INAMI, los organismos oceanográficos, lo que viene, las decisiones que se tienen que tomar, donde hay alertas amarillas, donde hay alertas naranjas, cuáles son los espacios donde hay que tener evacuaciones, dónde tenemos que tener albergues, eso desde lo técnico. Luego se empieza a trabajar ya con cada una de las carteras de Estado, y aprovecho la pregunta, Carlos, y el espacio para hacer un llamado a la responsabilidad, sobre todo a los GATS, a los gobiernos autónomos descentralizados, tanto prefecturas, que son quizás los más importantes en este aspecto de prevención y de trabajos, también a las alcaldías y a las juntas parroquiales en sus competencias, para que trabajemos en esto en conjunto, que nos olvidemos por favor de las banderas políticas y también de la campaña, porque aunque entiendo que muchos pueden estar con eso en la cabeza, para prevenir el fenómeno del Niño y algo como lo que parecería según las predicciones que vienen, tenemos que trabajar todos en conjunto, sin banderas, sin pensar en votos, sino en las obras adecuadas que se requieren, y también trabajando con responsabilidad, porque los recursos que hoy, mientras se trabaja en la parte de prevención y de análisis técnico, ya está el ministro de Economía y Finanzas, el Banco de Desarrollo, el presidente de la República, por supuesto, y Cancillería, trabajando con organismos internacionales y estados amigos para lograr apoyo internacional en los distintos aspectos, tanto económicos como técnicos, para enfrentar esto. Esos fondos que van a venir y que se van a trabajar en conjunto con los GATS tienen que ser utilizados de forma responsable en proyectos de verdadera prevención y mitigación, y después para reacción rápida ante posibles problemas. Mario, importante lo que dice de los gobiernos locales. Sería igual importante que el Ministerio de Economía y Finanzas pues haga la aclaración de si está al día en las rentas que les corresponde a los municipios, para que no puedan tener ningún tipo de pretextos de
las operaciones de respuesta que tienen que hacer en sus respectivos cantones, y no en eso también debe reposar un diálogo entre ustedes y los gobiernos locales. Mario, otra pregunta que saltó la semana pasada que me dejó con mucha curiosidad es la renuncia del general Paco Moncayo. Pues el gobierno trajo como dos cartas importantes a dos pues héroes nacionales para materia de seguridad que sigue azotando la ciudadanía, pues los problemas de violencia o de muertes violentas siguen en aumento. ¿Cuál fue la razón de la salida del general Paco Moncayo? Él dice que ya cumplió su tarea, pero a todos nos da la impresión de que es una salida diplomática pues, por haber salido, porque en medio de la crisis de seguridad que vivimos, que renuncia el secretario de Seguridad diciendo que ya cumplió cuando los índices más bien han aumentado, pues sí llama la atención. ¿Cuál es la explicación oficial respecto de la salida del general Paco Moncayo? Entiendo, Carlos, dos cosas. Sobre la primera etapa, sí, es importante hacer dos marcas claves. Primero, los fondos están siendo pagados a tiempo a los GATS. No solo eso, sino que se ha mantenido el plan de pagos de la deuda que los gobiernos anteriores, sobre todo el de la Revolución Ciudadana, había dejado, que desde el 2012 no pagaba deudas con los GATS. El gobierno del presidente Lasso lleva casi un 60% de esa deuda pagada, aunque no le correspondía, lo ha hecho. También los demás pagos están al día. Lo que sí hay, y esto es importante entender, así como en el mes de marzo existió un pago récord a todos los GATS y se lo hizo público. De hecho, estuvimos con los representantes del CONGOPE, del CONAGOPARE, del AME y el ministro de Finanzas haciéndolo público. Y en ese momento muchos decían, bueno, realmente no es tanto mérito del gobierno, sino es la fórmula de cálculo, ¿verdad? En virtud de los ingresos ordinarios y extraordinarios, que la mayoría se han logrado por un trabajo responsable fiscal. Hoy, la realidad es que ha caído bastante el precio del petróleo y en virtud de la propia fórmula de cálculo hay una reducción en los ingresos, primero del Estado Central en casi 1.100 millones de dólares y por lo tanto, en virtud de la fórmula, de algunos GATS. Entonces, hay una reducción, sí, pero no es por falta de pago ni porque el gobierno no le quiera dar a los GATS. Esa es la fórmula que está en la ley. Esperemos el precio del petróleo mejore, pero es la realidad a la que nos enfrentamos hoy. Eso sobre ese primer punto. Y sobre lo del general Moncayo, solo una aclaración, Carlos. El general Moncayo estaba como consejero en materia de seguridad del presidente de la República. El secretario de la Seguridad Pública y del Estado del general Wagner Bravo, que continúa en funciones. Y ahí, un poco para que la ciudadanía lo comprenda, porque a veces se tienen impresiones en virtud de las figuras. El general Moncayo efectivamente es un héroe nacional tremendamente respetado y querido por todos nosotros, pero su función era aconsejar al presidente en ciertos temas de seguridad. El secretario de Seguridad es del general Bravo, que continúa en funciones. El ministro del Interior, que se encarga de la parte de policía, es del capitán Zapata, el ingeniero Zapata, y el general Lara en materia de defensa. Es decir, la estructura como tal de seguridad del Estado está intacta. El general Moncayo, dentro de su decisión personal y considerando que ha cumplido su parte como consejero del presidente, tomó esa decisión y esa es la oficial, no hay otra realidad. Queremos agradecerte por tu presencia aquí en Radio Centro, aclarando algunas cosas. Y ya fuera de la entrevista, solamente quiero pedirte un favor, Mario, no sé si me lo puedes hacer, un favor importante, más que a mí, a los guayaquileños. No está en el ámbito de tus funciones, pero eres guayaquileño y estás en el gobierno, puedes hablar ahí. Es increíble lo terrorífico que es salir a Guayaquil pasadas las 7 de la noche. Es una ciudad a oscuras. Ahí puse un Twitter, si puedes tener la amabilidad de ver en mi cuenta de Twitter. En el trayecto del Puente de la Unidad Nacional, Puntilla, Pedro Menéndez Gilbert, no hay una sola luminaria encendida, una sola. O sea, deben haber ahí 50, 60, 80, 150 luminarias. No hay una sola luminaria prendida en el trayecto Puntilla-Guayaquil. Y luego en la ciudad de Guayaquil es realmente pavoroso cómo uno circula con absoluta oscuridad. Son unas luminarias que sí están encendidas, pero que iluminan menos que la linterna de un celular, Mario, por Dios. Alguien que mueva a estos señores de CENEL, de que ya cambien las luminarias, se pagan las planillas eléctricas por la iluminación pública. No puede ser, da hasta tristeza, da terror, da miedo, tristeza. A uno se le quita el ánimo, ya uno quiere llegar rápido a un lugar donde haya un poquito más de luz. Este maltrato con Guayaquil es increíble, la insensibilidad de todo el mundo para un tema tan sencillo como comenzar a cambiar las luminarias con focos, con lámparas que verdaderamente iluminen una ciudad.
Y lo del puente de la Unidad Nacional, por favor, te invito a que revises en mi cuenta de Twitter. En todo el trayecto del puente de la Unidad Nacional, Puntilla, San Borondón, del otro lado, muy tenue la iluminación, pero del lado Puntilla, San Borondón, las únicas luces que se ven son las de los carros y la de un radar que está por ahí. No hay una sola luminaria prendida. Así que te pido ese favor, Mario, tú que estás en el gobierno y que posiblemente puedas ayudar a solucionar este problema. La tomo con muchísimo gusto y responsabilidad, Pocho. Hoy mismo me encargo de revisar el tema. Gracias por el aviso, que eso lo tomo finalmente como un aviso ciudadano, que es lo que nos permite a nosotros cumplir bien el trabajo en articulación del ministerio. Te agradezco, Mario, Mario Cubi, viceministro de Gobernabilidad.